El Señor les bendiga a todos nuestros hermanos que nos ven a través de este video. Dios les pueda fortalecer grandemente y que en esta noche Dios nos hable a todos, tanto ustedes como los que estamos presentes aquí, ¿sí? Hermanos, nosotros que ya hemos vivido un buen tiempo sobre esta tierra, sabemos que es imposible que en nuestra vida vengan problemas de diferentes índoles, ¿sí? A veces son problemas económicos, a veces son problemas en el matrimonio, a veces problemas en la familia, a veces problemas en el trabajo. Y hermanos, es casi imposible que en algún momento de nuestra vida tengamos algún tipo de problema, vamos a calificarlo de grave, ¿sí? Porque hay problemas cotidianos y hay problemas más profundos, más intensos, más graves, como estábamos diciendo. Pero aún en medio de esa situación, Dios, nuestro Señor, quiere que confiemos en Él. Hoy nosotros, cuando hacemos, hermanos, una mirada general de estos problemas difíciles de pasar, en muchas personas se le ha despertado alguna enfermedad, ¿sí? No digo que siempre, pero muchas veces porque las personas no saben qué hacer en cierta situación, o mejor dicho, para que me entienda, se hacen mala sangre por un problema o una circunstancia. Muchas de esas personas terminan enfermas físicamente, ¿sí? Pero hoy Dios nos quiere hablar acerca de que el cristiano verdadero puede vivir sin preocupaciones desmedidas, ¿sí? Hoy vamos a hablar de esto, cómo vivir o viviendo sin preocupaciones desmedidas, basado en lo que nos dice la palabra del Señor en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, va a ser en esta noche nuestra lectura. Les invito a aquellos hermanos que nos están viendo que si tienen Biblia puedan buscar también este pasaje y puedan acompañarnos en la lectura. Entonces, hermanos, dijimos que vamos a hablar acerca del tema viviendo sin preocupaciones desmedidas, basado en lo que nos dice Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, mire, aquí lo primero que nos hace saber el Señor por medio de su palabra es que quiere que sus hijos e hijas, o sea, todas aquellas personas que ya han creído en el Señor, vivan en esta vida sin afanarse. Ahora, ¿qué significa la palabra afán o afanarse en este versículo? Es cuando la persona, muchas veces sin darse cuenta, entra en un tipo de ansiedad por alguna circunstancia, como habíamos hablado al principio. Quizás está teniendo un problema económico y se preocupa tanto que ya esa preocupación no es una preocupación normal, sino que pasa a ser una preocupación desmedida. Podríamos decir, hermanos, que aquí la palabra afán la podemos reemplazar justamente por esta frase, preocupación desmedida. Muchas personas, hermanos, en este tiempo, que son los últimos tiempos, que hay muchísimos problemas por todo lo que venimos viviendo mundialmente, han entrado en esta posición, en nuestra situación de estar preocupados desmedidamente. A tal punto que muchos han perdido el sueño, que muchos hermanos le han afectado diferentes problemas emocionalmente, físicamente. Pero Dios quiere que sus hijos
por nada estén preocupados desmedidamente. Eso es lo primero que nos dice aquí la palabra del Señor en este pasaje bíblico. Por nada estéis afanosos. Por nada se preocupen desmedidamente. Hermanos, hay que marcar bien claro lo que es una preocupación normal o diaria de una preocupación desmedida. Y lo que Dios quiere es que nosotros no vivamos preocupados de esta manera. Porque Dios que nos ha creado sabe qué puede pasar en todo nuestro ser si vivimos continuamente preocupándonos desmedidamente. A veces, hermanos, como decíamos al principio también, un problema económico, un problema quizás de una enfermedad que muchas veces nos atribula, nos esclaviza y estamos constantemente pensando en ese problema. Bueno, Dios nos pide a nosotros, los que ya hemos creído en Él, que no entremos en el terreno de la preocupación desmedida. Que nosotros, hermanos, no seamos como aquellas personas que no le conocen a Dios y que ellos lamentablemente quizás puedan entrar en ese terreno porque ignoran las enseñanzas de nuestro Dios y no le conocen a Dios. Pero nosotros, los que ya le hemos conocido por gracia y misericordia, tenemos que entender esto. Que todo lo que nos toque vivir hasta que el Señor venga en esta tierra, no tenemos que permitir que nos preocupe desmedidamente. ¿Sí? Y sería bueno en este punto del mensaje preguntar, ¿hay algo que me está preocupando desmedidamente? ¿Hay algo que me quita el sueño? ¿Hay algo que no me deja ni cumplir como debo cumplir en mi trabajo? ¿Hay algo que constantemente me atribula, me aflige, me angustia? Hermanos, si es así, hoy Dios nos habla y nos dice, por nada estéis afanosos. Y uno se preguntará, entonces, ¿qué hago con mi problema? Porque, hermanos, los problemas son reales, los problemas están, existen. ¿Qué quiere Dios que haga con esos problemas? ¿Que los niegue? ¿Que diga, hermanos, que no existen? No. Dios nos dice en su palabra lo siguiente: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. El cristiano verdadero, hermanos, en vez de estar preocupado desmedidamente, tiene que ir en oración a nuestro Dios. Tiene que orar con el entendimiento y muchas veces en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo para saber cuál es la salida a diferentes circunstancias que nos toquen vivir. Dios quiere, hermanos, que nosotros nos acerquemos a Él en oración y le contemos lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, para que Él nos pueda guiar a la solución, para que Él nos pueda guiar a la salida. Amén. Entonces, hermanos, la palabra del Señor es clara cuando nos enseña. Por un lado, no vivir preocupado desmedidamente, pero por el otro lado, ir a Dios en oración, en ruego. Hermanos, va a haber circunstancias en que usted quizás con una oración, vamos a decirlo, vamos a llamarla común, usted ya siente la paz de Dios. Pero muchas veces usted va a tener que rogar ante la presencia del Señor, por la intensidad, por lo difícil que es la situación que le toque vivir. Sin embargo, aunque sea así, nosotros tenemos que sujetarnos a lo que el Señor nos dice y obedecer su palabra, si queremos vivir sin preocupaciones desmedidas. Amén. Entonces la palabra del Señor nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracia. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos,
cuando esos problemas comienzan a afligirlo más de lo que nos deberían afligir? ¿Será que vamos a la oración? ¿Será, hermanos, que nosotros confiamos plenamente en que aquel Dios que creó los cielos y la tierra es soberano sobre toda situación que nos toque vivir? Pero, hermanos, para esto tenemos que comprender y vivir. Tenemos que comprender y vivir y convertirnos en hombres y mujeres de oración. Es imposible que usted se considere cristiano si no ora. Tenemos que estar orando constantemente en comunión con el Señor. Y así el Señor, hermanos, va a mostrar su mano de poder sobre cada situación que nos toque vivir. Amén. Esto quiere decir que si hoy usted estaba preocupándose desmedidamente, hermanos, tiene que corregirse. Tiene que dejar de pensar en la solución y comenzar a orar, comenzar a clamar, comenzar a rogar ante la presencia del Señor. Y Él va a intervenir a favor nuestro. Y Él nos va a dar la sabiduría, y Él nos va a dar la gracia, y Él va a tocar los corazones que tenga que tocar, y Él va a manifestar su poder, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Pero es necesario que nosotros llevemos nuestras preocupaciones al Señor. Ahora, hermanos, cuando todos aquellos cristianos verdaderos se decidan obedecer a esta palabra, van a tener un resultado. ¿Y cuál es ese resultado? El versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir, hermanos, que usted, en vez de vivir preocupado desmedidamente, puede obtener la paz de Dios. Mire qué diferencia. En vez de que su cuerpo se enferme, en vez de que su mente se enferme, en lugar de que sus sentimientos, sus emociones sean afectados por ese problema, Dios que nos quiere dar es paz. Y no una paz de esta tierra o de este mundo, sino que la paz de Dios. Amén. Y se nombra, hermanos, una cualidad de esa paz de Dios. Sobrepasa todo entendimiento. Está más alto, hermanos, que nuestra razón. Porque muchas veces nosotros podemos estar como cristianos pasando un problema muy difícil. Y nuestra familia que no es creyente nos ve y quizás nos vea como que seguimos viviendo como si no estuviera pasando nada, pero no es así. Estamos confiando en el Señor. Entonces ellos no pueden entender con su pensamiento, con su razonamiento, cómo podemos estar tan en paz, tan tranquilos con semejante problema que estamos viviendo. Pero eso es porque la paz de Dios ha llenado nuestro corazón. Y la persona, hermanos, que no conoce a Dios no entiende. La paz de Dios está más alto que todo razonamiento humano, que toda comprensión humana. Por eso aquí la Escritura nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, no hace falta que usted tenga todo lo que desea para poder tener paz. Quizás esté privado de muchas cosas materiales, pero las cosas materiales no nos pueden dar la paz que solamente Dios nos puede dar. Y esa paz que Dios nos da viene por medio de Jesucristo. El Señor dijo las siguientes palabras: mis paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la os doy como el mundo la da. Así que, hermanos, hay una paz que el cristiano puede disfrutar aún en momentos, crisis, conflictos, dificultades, pruebas y luchas que parecieran que no la vamos a poder soportar. Pero Dios nos enseña en su palabra que Él nos va a dar paz en esos momentos tan difíciles que nos tocan vivir. Amén.
Y por último decía la palabra del Señor que esa paz va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Hermanos, no vamos a ser afectados en ninguna manera, ni física, ni emocionalmente, ni tampoco intelectualmente. No vamos a estar agobiados por nuestra mente, sin poder dormir, pensando constantemente en el problema. No, porque de todas esas cosas Dios nos va a guardar por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. Por eso, hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Las cosas en este mundo no van a mejorar, van a empeorar. Pero el cristiano tiene la posibilidad de vivir en medio de cualquier circunstancia difícil con la paz de Dios, sin caer en preocupación desmedida, sin estar ansioso, afanoso por algún problema o por alguna circunstancia. Simplemente tenemos que ir a Dios en oración y entregarle todas nuestras cargas, entregarle nuestra situación, entregarle a Él, hermanos, nuestra fe, nuestra confianza. Hoy Dios quiere que su iglesia, que su pueblo vivamos, sin preocupaciones desmedidas. Dios quiere que nosotros, su pueblo, podamos disfrutar de su paz todas las veces que sean necesarias. Dios quiere que nosotros, su pueblo, seamos hombres y mujeres de oración. Amén. En esta tarde póngase de pie y vamos a estar adorando al Señor en esta noche. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, porque una vez más tú hablas por medio de tu palabra. Reconocemos y te pedimos perdón, Señor, si en algún momento de nuestra vida hemos vivido preocupados desmedidamente. Señor, te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a cambiar nuestra manera de vivir. Que nosotros, Señor, los que por gracia y misericordia ya hemos creído en ti, podamos disfrutar de tu paz. Podamos, Señor, a partir de esta noche enfrentar toda circunstancia difícil, todo problema, toda lucha, todo lo que podamos vivir sin caer en preocupaciones desmedidas, sino que podamos confiar plenamente en ti y podamos convertirnos en hombres y mujeres de oración para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos. Amén y amén. Esperanza